La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos, hermanos en Jesucristo, causa de honesta alegría y en nuestra Madre la Virgen María. Estamos hoy regresando a la celebración del tiempo ordinario. Ya han pasado las fiestas grandes que tenemos, que celebramos luego de la Pascua. Es decir, ya celebramos Pentecostés, ya celebramos también la Santísima Trinidad. El domingo pasado estábamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y este viernes estuvimos celebrando también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Son fiestas que nos ayudan a adentrarnos profundamente en el corazón de Cristo y a reconocer ese sueño, ese deseo, ese interés que tiene Dios en salvarte a ti y salvarme a mí. Y cómo ese deseo grande que se fundamenta en el amor de salvarnos lleva a Dios a entregarse de modo divino, de modo humanamente inimaginable. Así es el Señor. No se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, es momento para agradecerle. Agradecerle por estas hermosas celebraciones que hemos tenido y que tienen como finalidad aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad para así poder asumir más directamente y certeramente nuestro camino de conversión y ese proyecto de Dios que nos conduce y que desea conducirnos al cielo. Así que damos gracias a Dios por estos días de gracia, estos días de misericordia que Él nos ha presentado. Hoy estamos, como te decía, celebrando el domingo 11 del tiempo ordinario. Y hoy tenemos que hacer una pausa porque hoy es el Día de los Padres. Así que muchas felicidades a todos esos padres que nos sintonizan, a todos esos padres que buscan ser el reflejo de Dios Padre, porque esa es la meta. Un padre siempre tiene que buscar ser el reflejo de Dios Padre, para así poder asemejarnos a Él. Y recordemos también esa gran maravilla de que Dios Padre tiene un corazón de madre. Así que un buen padre también siempre tendrá ese corazón de madre que tiene que destacarlo siempre y en todo lugar. Así que a nuestros padres vivos y también a aquellos difuntos, nuestro agradecimiento, nuestra oración, nuestra gratitud por ese don de la paternidad que Dios les ha regalado, pues que el mismo Dios también les ayude a seguir cumpliendo con ese don, con ese privilegio de ser padre. Así que muchas felicidades para todos ustedes. Pues hoy, volviendo al Evangelio, estamos ya de vuelta en Mateo. Durante los pasados días estuvimos también un poco con el Evangelio de Juan, también sobre todo durante la Pascua, predominó mucho el Evangelio de Juan. Pues ahora regresamos a Mateo porque recuerda que estamos en el ciclo A del año litúrgico y durante el ciclo A es Mateo el que nos va guiando. Y hoy tenemos un Evangelio que tiene una connotación vocacional. Ya te darás cuenta de que los elementos que aparecen en el Evangelio son eminentemente vocacionales. Así que vamos a escucharlo. Estamos hablando en Mateo, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. Así que escuchemos. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Fíjate, te decía que el Evangelio tiene una connotación vocacional y descubrimos en este hermoso Evangelio ese llamado que hace el Señor a los primeros 12 apóstoles. Fíjate que el 12 en las Sagradas Escrituras es el número de la elección. Y tú y yo recordaremos muy bien que habían 12 tribus de Israel, porque 12 fueron los hijos de Israel. Por lo tanto, vemos cómo el Señor ahora, recuerda que el Señor va llevando todo a su plenitud. Y por lo tanto, al elegir a los 12 apóstoles, va abriendo, va llevando a plenitud ese pueblo de Dios. Claro, comienza, fíjate que la última instrucción es muy importante. No vayan a regiones paganas, sino tampoco entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Es decir, quédense en el pueblo de Israel. Vamos primero a Israel, porque ahí es donde todo comenzó. Y el Señor lo que quiere es recuperar ese pueblo de Israel que se ha ido perdiendo por el tiempo, por la malvivencia de la ley. Quiere recuperar ese pueblo. Entonces, una vez lo recupera, entonces abre las puertas al mundo entero, como lo vemos al final, cuando Él va a ascender, que da ese mandato. Vayan a todos los pueblos bautizándolos. Pero recuerda que el Señor siempre va poco a poco, no de sopetón, sino poco a poco. Así también trabaja en nuestra vida, poco a poco, paso a paso. Tú y yo somos los que nos desesperamos porque queremos todo al instante, ahí al momento. Y cuando descubrimos que hay un tiempo y el tiempo de Dios siempre es perfecto, a veces eso nos crea un poquito como que de ansiedad, de desespero, porque queremos las cosas a nuestro tiempo, a nuestro modo, a nuestro lugar. Y eso pues siempre nos choca. Así que hay que reconocer que Dios va obrando poco a poco, pero siempre su obra conduce al cielo, conduce a la plenitud. Pero fíjate que antes de llamar a los 12 ocurre algo muy interesante, y es que el evangelista nos dice que Jesús iba caminando, iba enseñando, iba proclamando la buena noticia, iba haciendo muchos signos, iba sanando enfermos, a los dolientes, los iba sanando. Pero hay algo que al Señor le conmueve, y es ver a la multitud. El Señor va caminando, va creándose, digamos, una fama humana, porque la gente se va enterando, mira, este hombre habla bien, este hombre está sanando, este hombre tiene algo distinto. Y la gente se siente atraída por eso. A lo mejor muchos van meramente por ser averiguados, pero muchos otros van también a buscar esa sanación. Y cuando el Señor ve la multitud, dice el texto que tuvo compasión. ¿Pero por qué tuvo compasión? Pues el mismo texto nos lo aclara. Porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Así estamos tú y yo, fatigados, abatidos, como ovejas sin pastor. Y podríamos decir, bueno, pero es que tenemos pastores. Y sí, de eso no hay ninguna duda, los tenemos. Pero los buscamos. Nos dejamos guiar por ellos. Permitimos que nos ayuden los buenos pastores. Abrimos el corazón ante estos pastores para poder dejar que el pastor por la gracia trabaje en mi corazón. O nos cerramos, no vamos al pastor, criticamos al pastor, criticamos a la iglesia, criticamos al redil de las ovejas, porque nos creemos que somos el centro, nos creemos autosuficientes, nos creemos insuperables. Estamos fatigados y abatidos, hay que reconocerlo. No hay nada malo en reconocer que estamos fatigados, que estamos abatidos. Es decir, no hay nada malo en reconocer que estamos heridos por el pecado. No hay nada malo. Porque es que reconociendo que no estamos bien, reconociendo nuestra herida, entonces reconocemos aún más que necesitamos alguien que nos ayude, alguien que nos salve, alguien que nos dé la mano para poder levantarnos. Y ahí entonces es donde tenemos que tender la mirada hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo, y reconocer cómo la Trinidad tiene la misión bien presente de salvarnos, de llevarnos a su encuentro, de llevarnos a habitar en su corazón, de llevarnos a su morada, de hacernos uno con ella. Pues estamos abatidos y fatigados, y por eso necesitamos un oasis, necesitamos un Salvador, necesitamos un médico que nos cuide, que nos restituya el corazón, que nos devuelva la gracia. Pues el Señor, viendo a esa multitud afligida, abatida, cansada, agobiada, como tú y como yo, les dice: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a su cosecha.
Lo primero antes de llamar a los apóstoles es la oración. Recen por los pastores. Recen para que el Señor envíe abundantes trabajadores. Pero no te centres únicamente en que esos pastores son los sacerdotes, los obispos, que son importantes, obviamente, son importantes, sin ellos no hay sacramentos. Pero también recuerda que tú en tu familia, en tu realidad, en tu trabajo, eres también un pastor. Eres también un pastor. Y muchas veces el Señor nos confía muchas y diversas ovejas en distintas realidades de nuestra vida. Por lo tanto, hay que rezar al Señor para que sí, envíe sacerdotes y sacerdotes santos, pero también para que tú y yo, desde nuestra diversa realidad, podamos reconocer cómo el Señor nos pone delante a ciertas ovejas para que tú y yo las pastoreemos. Con nuestro día a día, con nuestro trabajo, con nuestro esmero, con nuestra conversión. Pues hay que pedirle al Señor la gracia de ser buenos pastores. Pastores a imagen y semejanza de Él. Y luego entonces de la oración es que entonces, después de rezar, que es lo primero siempre, el Señor llama a los apóstoles. Después de rezar. Es importante que en nuestras comunidades parroquiales renovemos esa oración por las vocaciones. Hay que hacerla, hermanos, porque no hay de otro modo. El Señor sigue llamando, pero a veces los jóvenes no responden, y no responden porque tú y yo no rezamos. Pues hay que rezar. Ese mismo Señor lo ha dicho. Rueguen, recen, oren, para que esos corazones se muevan, para que esos corazones tiemblen ante el misterio, tiemblen ante la gracia, tiemblen ante la llamada vocacional y puedan responder. Con su debilidad, pero puedan responder. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Pero después de la oración. ¿Quieres hacer la misión de Dios? Tienes que ser primero persona de oración. Si no somos personas de oración, esto se nos cae, esto se pierde. Hay que rezar, queridos hermanos. Hay que poner los medios, hay que poner la vida al servicio del Señor. Y fíjate que se mencionan los nombres de los 12, que tú y yo los conocemos muy bien. ¿Y qué tienen en particular estos 12 hombres? Que ninguno era perfecto, que ninguno lo merecía, que todos tenían sus debilidades y tú y yo conocemos varias de ellos, que uno incluso lo iba a entregar y aún así el Señor lo llamó. Así es el Señor. Poco le importa nuestra debilidad si la ponemos a su servicio. Poco le importan nuestras miserias si buscamos que Él las sane. Por lo tanto, no tenemos excusa tú y yo, sino poner todo al servicio del Señor, nuestra vida entera, nuestra fortaleza, sí, pero más aún nuestras debilidades, para que Él entonces las pueda restaurar, las pueda sanar, las pueda aliviar, y entonces tú y yo, renovados por su gracia, podamos salir y dar testimonio. Porque al fin y al cabo eso fue lo que hicieron ellos. Mira, sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos, purificaron a los leprosos, expulsaron demonios. Pues tú y yo también estamos llamados a hacer eso. A lo mejor no en el sentido literal, pero sí sanar la enfermedad de la pereza, de la mediocridad. Resucitar a los muertos, aquellos que hace tiempo tienen un encuentro con la gracia, llevarlos al encuentro con la gracia, llevarlos al encuentro con la Eucaristía, con la confesión. Purificar a los leprosos, a los pecadores, ayudarles, no con meramente regaños, no con regaños, sino con un vivo testimonio. Que el testimonio sea el que hable. Expulsar a los demonios, ayudar al mundo para que pueda sanarse de los vicios, tantas adicciones que hay. Pues tú y yo también somos enviados por el Señor. Tú y yo somos los apóstoles, los discípulos del siglo XXI. Pues el Señor cuenta con nosotros. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a asumir la misión? Pues que el Señor nos conceda la gracia de responder afirmativamente. Ánimo, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez@gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.